Me parece que la decisión del senador Kerry es una decisión sabia y madura. Estos programas han tenido sustanciales problemas en el pasado y en este momento está detenido el señor Alan Gross en Cuba. Son razones suficientes que justifican ser estricto en el escrutinio a estos programas. Además de los problemas de corrupción que ha habido en el pasado, que sabemos que USAID ha tratado de atenderlos, aquí hay un problema de diseño. Por ejemplo, los programas carecen de cláusulas sobre el asentimiento informado de los actores de la sociedad civil cubana envueltos en ellos. Me parece que por un problema de respeto a la sociedad civil cubana, ya si alguien no quisiera respetar al gobierno, incluso violar las leyes establecidas en el país, debería contar el consentimiento, el asentimiento informado de los actores que trata de envolver. Un problema que yo siempre me he planteado en el caso de Gross es que todos los líderes de la comunidad hebrea han dicho que ellos nunca aprobaron un programa que incluyera financiamiento de la USAID, cuando hay otros programas de la sociedad civil norteamericana que sí han sido incluidos y aprobados por el liderazgo de la comunidad hebrea. En este caso sería muy importante que eso se diera, porque así se protege a esos sectores de ser incluidos en acciones que son castigables dentro de las leyes cubanas. Ese es un primer elemento que creo importante. Segundo, que puede afectar una colaboración que ya existe. Ya hay muchas organizaciones que están dispuestas a tener una colaboración, y la condición que tienen las organizaciones de la sociedad civil cubana, de cuya independencia es muy difícil dudar, como la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, la comunidad hebrea, es que todas han condenado la ley Helms-Burton, incluida la sección 109, por lo cual cuando ellos dicen que no quieren colaborar con esa ley, una política norteamericana madura, respetuosa, debe tomar no como una respuesta legítima y decir, mientras, en tanto y cuando usted no cambie esa ley, estas posibilidades no se pueden usar. Una vez que usted cambie la ley y diga que quiere establecer otro tipo de relación con Cuba, esas posibilidades de colaboración pueden ocurrir. Yo creo que sí, que hay acciones legítimas. La sociedad civil, el gobierno, aquí el problema central desde el punto de vista del derecho internacional es la inmiscusión del Estado norteamericano en una política que por una parte aplica sanciones que no se atienen a los estándares de derechos humanos. Recordemos que el embargo ha sido condenado en sí mismo como una política violadora de derechos humanos. Entonces, por una parte estamos hablando de dar una asistencia selectiva a algunos grupos mientras se aplica una política de crear escaseces y crear problemas a la población en general. Ahora, una vez que eso desaparece, yo creo que sí hay un espacio legítimo para promover el acceso a Internet, como se hace en China. En China se promueve legítimamente el acceso a Internet para todo el mundo, pero no se aplican una política de sanciones que restringiría las posibilidades de desarrollo educacional, de salud, de incluso acceso a Internet por una parte, mientras se da un otorgamiento selectivo por la otra. Segundo tema, que creo que aquí es importante, es estos grupos en la que son grupos de sociedad política. Hay que diferenciar sociedad política y sociedad civil. Estos grupos de sociedad política pueden ser apoyados por sus partners en Estados Unidos. El Partido Demócrata puede apoyar a sus homólogos ideológicos en Cuba en términos de entrenamiento de liderazgo, en términos de materiales, libros que quieran compartir, pero eso no debe ser una función del Estado norteamericano, eso debe ser una función de esas instituciones. Y puede haber, el gobierno cubano puede legislar de manera clara, en consonancia con el derecho internacional,
que cualquier programa que tenga financiamiento gubernamental debe ser excluido a ese respecto. Bueno, yo lo que he visto de muchos programas de USAID en otros países es que, habría que ver qué tipo de programa. Si nos limitamos a los programas de promoción de la sociedad civil, no son programas contra el Estado, son programas para promover la autonomía de la sociedad civil. El propósito no es debilitar al Estado, sino reforzar la autonomía de la sociedad civil. Lo otro es ayudar a la organización de la ciudadanía para metas comunes, crear pozos de agua, facilitar el desarrollo de un ambiente saludable para el desarrollo de los ciudadanos en algunos países, ¿no? O en muchos países. En el caso de Cuba, hay muchas cosas que son diferentes, pero en esta cuestión específica parece que todos los programas deben tener un componente sobre cómo debilitar el poder del Estado, cuando en realidad esa visión antiestatista que opone la sociedad civil como un ángel y al Estado como un demonio no son típicas de los enfoques integrales de desarrollar buena gobernabilidad, en la cual tú tienes que procurar establecer relación de cooperación con el Estado, tratar de mejorar las políticas gubernamentales y a la vez que la sociedad civil tenga una participación activa en el diseño y la implementación de esas políticas. Ese no es el caso en el caso cubano. Todo es contra el Estado, sin lugar a dudas, porque es un programa que tiene una línea de continuidad con un siglo de injerencia en los asuntos internos cubanos, con múltiples propósitos, muchas veces bajo un discurso sobre la democracia, pero que ha sido muy incoherente y que en el nacionalismo cubano ha percibido como injerencista en los asuntos internos de Cuba. Esa historia no se puede ignorar. En Cuba hay una palabra que es denostativa, que es una palabra peyorativa para decirle a alguien que no es un cubano digno, que es la palabra platista. Eso tiene un código en la cultura política cubana. Es una persona que piensa que los cubanos no tienen características suficientes para autogobernarse y que se quieren subordinar, bajar la cabeza, arrodillarse ante una potencia extranjera. Eso tiene una carga negativa muy grande. Y lo peor que puede pasar es asociar la idea de una oposición al gobierno con esa condición platista. El antídoto para un nacionalismo autoritario es un nacionalismo democrático, no una oposición subordinada a una agenda que se hace fuera del territorio nacional. Yo estoy esperanzado porque yo creo que el interés nacional norteamericano, yo soy ciudadano norteamericano y nací en Cuba, viví 33 años en Cuba. Tengo siempre en mi corazón los intereses del país donde nací y también tengo los intereses de mi patria de adopción, que es esta. Y creo que estamos en un momento histórico que si hay sabiduría y liderazgo, los intereses, en el fondo, los intereses nacionales cubanos y los intereses nacionales norteamericanos, hay una convergencia. Puede haber un nacionalismo cubano orientado al desarrollo económico que eventualmente lleve a una liberalización y apertura política, que es exactamente los mismos intereses que Estados Unidos tiene hacia el país, porque ya las ideas aquellas que tenía Jefferson sobre la idea de apropiarse de Cuba no son reales. El liderazgo cubano está equivocado o manipula cuando dice y empieza a hablar de Jefferson y de Adams, de que Estados Unidos se quería apropiar de Cuba. Para ir a lo que los Estados Unidos deberían, lógicamente, en Cuba, es hacer negocios, y eso lo pueden hacer con cualquier gobierno que haya allá, incluso con un gobierno responsable y comprometido con los intereses nacionales. Incluso eso sería lo mejor para Estados Unidos, porque le daría mayor estabilidad. Y para ir a la playa, ¿para qué usted tiene que controlar el varadero? El norteamericano lo que más le gustaría es ir allí, acostarse en la arena, coger un poco de sol, conocer al pueblo, pasear por la... Usted no necesita, Estados Unidos hace eso en todas las partes del mundo y no necesita tener un control del gobierno allí ni nada de eso. No entiendo por qué los dos países no pueden compatibilizar una agenda común para evitar el narcotráfico, para evitar la criminalidad, para que ambos países se protejan contra el terrorismo, que es un flagelo que los ha golpeado
a ambos, no veo las razones para que eso, la explotación de los recursos marítimos, incluido el petróleo, todas esas cosas, hay convergencia, hay una posibilidad de encuentro para producir una Cuba estable, democrática, orientada al mercado, dirigida por un nacionalismo orientado no a promover la revolución en ninguna otra parte, sino en el desarrollo económico del país.